El infierno de la recamarera. Número 1. El Hotel Chelsea en particular. Leonard Cohen escribió en alguna parte de sus memorias desprestigiadas: una habitación de hotel es un oasis dentro de las ciudades. Es una especie de templo para refugiarse, un santuario de territorio temporal. Y más adelante, en otra parte, estableció 3 condiciones de la habitación ideal: confortable, anónima, sutilmente hostil. Su intensa vida de hotel, que comenzó cuando tomó la extravagante decisión de abandonar un cuantioso patrimonio familiar, se concentró irremediablemente en el Hotel Chelsea de Nueva York. En otra parte de sus memorias dispersas dice: había mucho LSD en el Hotel Chelsea. La gente comía papas fritas con ácido. A veces prefería no probar nada porque era seguro que en todos los platos había LSD. Fue un tiempo de mucha esperanza y de mucha excentricidad. Todo el mundo quería ser una estrella. Estaban ahí Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joan Baez, Bob Dylan. Aquella decisión extravagante fue posteriormente equilibrada por una decisión sensata que venía directamente de su memoria empresarial genética. Si la poesía en libro no se vende, entonces hay que publicarla en formato de canción. Desempolvó la guitarra que usaba para cantar con su banda de música country, y con el tiempo fue convirtiéndose en uno de los letristas más convincentes de la música contemporánea. Cuando era todavía poeta de libro, tuvo un encuentro amoroso con la cantante Janis Joplin, dentro de los terrenos mitológicos del Chelsea. El segundo encuentro, meses después, no tuvo nada de amoroso. Janis le preguntó, en la mitad de la calle, que si estaba en la ciudad para leer su poesía en un taller de señoras desocupadas. No volvieron a encontrarse hasta que Cohen, de gira por Memphis y todavía espinado por aquella pregunta, fue a buscarla al sitio donde ofrecería un concierto. La banda completa invadía el camerino de la bruja. Había gritos, botellas, música y todos los elementos de una fiesta. Al fondo, en una esquina, su amor efímero compartía 1 litro de Southern Comfort con el baterista Keith Moon. No le dijo nada porque pensó que en esa situación, quizá en cualquier otra, difícilmente lo reconocería. Abandonó el camerino y decidió que lo más conveniente era escribirle una canción. Así nació Chelsea Hotel, homenaje a Janis Joplin y a ese edificio legendario que ha tenido en sus habitaciones a buena parte de los personajes del rock y de la literatura. Aquella historia de amor fugaz es muy simple. Cohen, que se subió al elevador del Hotel Chelsea con la irresponsable intención de toparse con Brigitte Bardot, no lo consiguió, pero a cambio se encontró a Janis Joplin, que andaba buscando a Kris Kristofferson. Cuando el elevador llegó al piso de Cohen, ya habían decidido que suspenderían la búsqueda y que pasarían la noche juntos. El resto de la historia podemos averiguarlo en la letra de la canción. Andy Warhol también tenía la predilección por las habitaciones del Chelsea. Es quizá el responsable del cambio de clientela. A partir de sus escandalosas incursiones, los escritores fueron perdiendo el lugar que los músicos empezaban a arrebatarles. Warhol llegaba ahí a filmar sus películas, acompañado por una vistosa tropa donde no podían distinguirse los actores de los tramoyistas. Uno de sus rodajes en el Chelsea coincidió con la estancia de Jim Morrison, en la habitación que ocupaba la fotógrafa Madeleine Ryder. Warhol le ofreció un papel en su película. Morrison se disculpó diciendo que estaba en medio de una sesión de fotografía y que ni su cuerpo ni su paciencia soportarían una dosis extra de luces y cámara. Pero la invasión de Warhol no se limitaba al rodaje de películas.
También se encerró allí con un grupo de músicos que estaban dispuestos a dejarse promover por su fábrica de arte pop. Hicieron temblar el edificio con unos cuantos temas mientras el maestro pensaba que necesitaban una cantante y que debían llamarse The Velvet Underground. Como producto de estas invasiones, la historia del rock registra el álbum Chelsea Girls de la cantante Nico, el primer álbum de Velvet Underground, y a la aparición de Candy Darling y Holly Goodlaw, los dos travestis aparatosos que fueron inmortalizados por Lou Reed en su canción Walk on the Wild Side. A partir de aquí, este hotel, que era el santuario de los escritores con hábitos extraños, se especializó en estrellas de rock, también con hábitos extraños. Este curioso cambio de clientela quedó cifrado para la posteridad en la canción Chelsea Hotel y en la persona de su autor, Leonard Cohen. Esta línea de ideas puede servir de clave. El escritor que se acuesta con la cantante y que describe su experiencia en un texto literario que poco después se convierte en canción. ¿Podría haber asociación más feliz o transición más entrañable entre música y literatura? Mark Twain fue el primer escritor que se hospedó en el Chelsea. Por alguna razón todavía oculta, transformó el edificio en un refugio para sus colegas. La ubicación, la orientación, el silencio, la gerencia dispuesta a tolerar hasta la barbaridad más florida de sus huéspedes, el precio. A partir de Twain empezaron a llegar los escritores. Vladimir Nabokov, todavía sin publicar la obra que lo lanzaría al estrellato, dedicaba sus tardes a masticar frente a la ventana su rara condición de escritor en inglés prófugo de Rusia. Arthur Miller trabajó 7 años en el Chelsea, confeccionando páginas de literatura mientras intentaba darle forma a su relación con la actriz Marilyn Monroe. Arthur C. Clarke concebió en su habitación 2001 Odisea en el espacio, después de localizar el yeso del techo de una mancha que tenía la forma primigenia de su nave. Aunque hay expertos que sostienen que la historia salió de sus observaciones en telescopio. Sam Shepard, a fuerza de alcohol y drogas introspectivas, escribió en su habitación su primera obra de teatro, Cowboy Mouth. William Burroughs ocupó una habitación durante 8 meses espléndidos. En este periodo completó The Naked Lunch, The Web y The Rock at the Chelsea. Hay quien dice que produjo poco en comparación de lo que consumió. Y el maestro Dylan Thomas, que entre poema y poema superaba su récord personal de gran bebedor hasta que murió ahí mismo, después de acabarse 18 vasos copeteados de bourbon derecho. Entre los escritores y los músicos hay una franja de celebridades, expertos en otras disciplinas, que en distintas épocas se han hospedado en sus habitaciones. Los expresionistas abstractos William de Kooning y Mark Rothko. El artista pop o pintor de amplio margen, incluyendo el collage, Bob Rauschenberg. Cristo, no el original, sino el artista que envuelve edificios, puentes y monumentos. El fotógrafo Henry Carter Bergson y la actriz Bette Davis. El Hotel Chelsea está en la manzana que hace esquina con la 222 West y la calle 23. Es un edificio oscuro de 10 pisos, construido en 1884, situado casi enfrente de una iglesia de aires góticos que hoy funciona como discoteca rave y que ostenta el trascendental nombre de Limelight. Tiene 250 habitaciones, todas diferentes, y solo unas cuantas se rentan por noche, el resto se alquila por temporadas largas. Las paredes tienen un grosor aproximado
de 90 centímetros. Este calibre permite a los huéspedes armar escándalos personales sin tener que interrumpir el sueño de sus vecinos. En sus pasillos se cultivan toda clase de plantas exuberantes y no es difícil toparse en las escaleras con pájaros, iguanas, changos o, con un poco de mala suerte, la boa constrictor, que tiene el largo de 3 habitaciones y el grosor de un taburete Early American. Después de las invasiones de Warhol y de la canción de Cohen, que anuncia el cambio de clientela, siguió y sigue hasta la fecha el turno de los músicos. Las camas del Chelsea han sido desvencijadas por las inenarrables costumbres nocturnas de Jimi Hendrix, Frank Zappa, Keith Richards, Buddy Miles, Ron Wood, y por bandas enteras como The Grateful Dead, The Beach Boys, Procol Harum, Country Joe and the Fish, Pink Floyd y los Allman Brothers. Bob Dylan escribió varias de sus canciones en la A17. Nunca hasta hoy ha querido ocupar otra. Un grupo de estudiosos ha especulado sobre la posibilidad de que el letrero de neón que cae justamente sobre su ventana esté relacionado con su proceso creativo. La banda Jefferson Airplane escribió ahí mismo The Third Week in the Chelsea. Johnny Mitchell cooperó con la fama de ese hotel al escribir Chelsea Morning, no solo por la canción, también porque un político de carrera meteórica, inspirado por la tonada, bautizó a su hija con el nombre de Chelsea. Años más tarde, aquel político meteórico de nombre William Clinton se convirtió en presidente de los Estados Unidos, y el ya de por sí célebre hotel logró colar su nombre, encarnando por la niña hasta los pasillos de la Casa Blanca. En 1979, en la habitación número 100, Sid Vicious, el Sex Pistol, presenció, y hay quien asegura que hasta perpetuó, la muerte de su novia Nancy Spungen. El dueño del hotel declaró su punto de vista sobre este asunto controvertido. Sid Vicious era un individuo realmente tranquilo. Creo que la muerte de su novia Nancy ha sido lo peor que le ha pasado al Chelsea. Mi opinión es que se trataba de un pacto suicida y que él no cumplió con su parte. No creo que Sid la haya matado como dicen todos. Sid Vicious ocupó su habitación durante 10 años y desde que murió Nancy, afirma el dueño, no ha pasado un día sin que llegue un curioso a preguntarle por el suceso. Recientemente, Sinéad O'Connor armó un berrinche irlandés que superó los 90 centímetros aproximados de pared. Nadie pudo descifrar la causa. Los gritos que la han hecho famosa llenaron el edificio Chelsea, despertaron a sus inquilinos y terminaron con el letargo de la boa constrictor, que llevaba 2 meses durmiendo sin interrupciones. Número 2. Los hoteles en general. La ausencia de unas gotas de leche para darle cuerpo al té es más de lo que puede soportar un músico inglés. En marzo de 1973, en un hotel de la ciudad de Nantes, en Francia, el cantante Robert Plant enfrentó este drama luego de marcar los números del room service. La falta de leche era un asunto consumado. No tuvo más remedio que convocar a sus asistentes y armar un batallón de desmantelamiento que transformó la fisonomía de la habitación en unos cuantos minutos. Quitaron las puertas, los closets, los muebles de baño, el tapiz de las paredes y la alfombra. Dejaron a la habitación situada en esa infancia arquitectónica que se conoce como obra negra. Después, a manera de intermedio, el cantante y sus desmanteladores recurrieron a una manguera descomunal que les permitió sofocar por todos los rincones del piso un incendio imaginario.
El saldo fue una catarata por el cubo de los elevadores y un corredor donde el agua alcanzaba el nivel de los tobillos. El punto final, el cerrojazo antes de irse a dormir, fue aplicarle una tanda de hachazos a las puertas que habían desmontado, hasta que consiguieron reducirlas a una colección de piezas de madera que no rebasaban el tamaño de un palillo. Al día siguiente, Peter Grant, el manager de esta banda, que era Led Zeppelin, pagó por los destrozos una suma irracional. Del otro lado del mundo, en el Hotel Drake de Nueva York, se desarrolló una pataleta similar. Ahí no se trataba de la ausencia de leche en el room service, sino de una grabadora desaparecida. Todavía norteado por las brumas de una fiesta personal, el baterista Keith Moon despertó con deseos de oír un cassette en su grabadora. Conviene decir que la noche anterior Moon había interrumpido los molestos ensayos de trompeta que ejecutaba el bajista Ed Whistle en la habitación contigua, con el método nada ortodoxo de arrancar el excusado de su baño y derribar con él la puerta. El bajista, que entrenaba para trompetista, entendió que su ensayo podía resultar molesto, a juzgar por el estruendo y por el retrete de porcelana que descansaba en su alfombra. Keith Moon despertó y, además de no encontrar su grabadora, descubrió que sus colegas, que por cierto eran los Who, habían encerrado para que no despedazara más puertas ni desatornillara más retretes. Todavía norteado por las brumas de esa fiesta personal que había tenido lugar en el conocido territorio de su buró, se puso a escarbar con un cuchillo mantequillero en la pared que lo separaba del póker de sus amigos. Mientras escarbaba, pudo escuchar que su grabadora funcionaba en algún lugar de la otra habitación. Este detalle, según confesaría después, fue el detonante para que su cuerpo de baterista ansioso trabajara con la intensidad que horas más tarde le permitió derribar una parte del muro y aparecer todo cubierto de cal en medio del juego del póker, sin saludar ni sacudirse el polvo. Cogió una linterna sorda y se encaminó hacia la música que emitía su grabadora. Llegó al interior del baño, donde uno de sus ingenieros se deleitaba con una canción mientras vaciaba plácidamente su sobrelastre intestinal. ¿Quién te presentó mi grabadora?, preguntó Moon, y sin dejar tiempo para la respuesta, asestó un golpe de lámpara sorda contra la boca muda del ingeniero. Regresó sobre sus pisadas de cal, saludó a los jugadores de póker y, antes de desaparecer por el bosque en la pared, enseñando su grabadora, dijo: «Ahora sí podremos tener algo de diversión». El juego de póker se desarrolló normalmente. Después de todo, Keith Moon se había conducido con moderación. Ni la puerta ni el excusado habían sufrido más daños. Pero no todos los músicos alquilaban las habitaciones de hotel para despedazarlas. El 28 de agosto de 1964, en el Hotel Delmónico de Nueva York, los 4 Beatles estaban empezando su primera gira por Estados Unidos. Recibieron a Bob Dylan en su habitación. Después de intercambiar puntos de vista y de consumir una cantidad moderada de cerveza, Dylan decidió romper el hielo continental y de paso bajarle un poco las revoluciones a ese inglés de Liverpool que ya empezaba a fastidiarlo. Forjó, ante las caras de asombro de los 4 fabulosos, un cigarro de la mejor cannabis de importación. Lo encendió y lo puso a circular en calidad de cigarro de la paz. Los botones del hotel, que fue testigo de la iniciación de los Beatles, sugirió que se develara una placa conmemorativa. La idea y el botones fueron inmediatamente desechados de los planes que tenía la gerencia para el futuro. Aquella iniciación histórica conoció sus límites años más tarde, en una secuencia que la vida real pudo haberse robado del cine y viceversa.
Cuando John Lennon fijó su residencia en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos hizo un esfuerzo importante para regresarlo a su país. No querían que un revoltoso tan influyente hiciera ruido desde el corazón del imperio. Escogieron su adicción a la heroína como fundamento para su deportación. El cantante y su esposa Yoko, acorralados por la ley, tuvieron que idear un mecanismo que les permitiera continuar con ese hábito lejos de las fuerzas gubernamentales. Aquí es donde entra la secuencia digna del mejor road movie. Sentados en el asiento de atrás de una limusina conducida por un chofer de confianza, nuestros dos personajes recorren el país sin más objetivo que establecer un espacio de 55 millas de velocidad permanente en el que puedan aplicarse puntualmente su dosis. En febrero de 1971, en vísperas de un concierto de Fleetwood Mac en el Whisky a Go-Go de Los Ángeles, Jeremy Spencer, el guitarrista, se negaba a salir de la habitación de su hotel. El resto de la banda tocaba con insistencia a su puerta. Faltando 5 minutos para el concierto, el ama de llaves del hotel Hollywood Hawaiian abrió la habitación. Mick Fleetwood respiró aliviado al ver un bulto bajo las cobijas. Cuando lo movió para despertarlo, descubrió que el cuerpo era una fila de almohadas con una nota que decía: «Vuelvo en 15 minutos». Mick ignoraba que hacía 2 horas que su guitarrista se había enrolado en la secta Children of God y que ya iba rumbo al sur, metido en un autobús pintado de flores, dispuesto a encabezar una misión religiosa para la cual su fama y su música eran imprescindibles. Durante una época, Ray Charles insistía en ser hospedado exclusivamente en hoteles Holiday Inn. Su argumento era contundente. Si se tomaba en cuenta que se trataba de un músico ciego, el diseño rigurosísimo de las habitaciones le permitía saber en dónde se encontraba cada cosa. Los Doors, como foto de portada de su álbum Morrison Hotel, eligieron una vidriera del centro de Los Ángeles, que decía con letras grandes, por supuesto, Morrison Hotel. El fotógrafo optó por la decencia y pidió permiso para sacar unas cuantas fotos de la vidriera, con los 4 Doors sentados del otro lado, adentro del hotel, en el sillón del lobby. El gerente se negó y entonces el fotógrafo, optando abiertamente por la indecencia, sugirió que llegaran al día siguiente y se acomodaran en el sillón, mientras él, desde afuera, escondido detrás de un bote de basura, hacía las fotografías. Un estudio reciente con escáner reveló en la parte oscura de esta fotografía la imagen del gerente furioso que camina hacia el sillón dispuesto a correr a los 4 intrusos. El 11 de diciembre de 1964, Sam Cooke llegó con una mujer y un cartón de cerveza Miller a su habitación del Hotel Hacienda en Los Ángeles. Sam se desvistió sin darse cuenta de que la mujer le robaba su cartera y sus botas de piel de víbora. Cuando estaba en la faena de quitarse los calcetines, oyó el portazo de la mujer que huía. La cantante, sin ropa, salió detrás de sus pertenencias, pero fue atajado por el gerente Bertha Franklin, que al confundirlo con un ladrón le disparó 3 balas calibre 22. Sam Cooke murió y Bertha Franklin fue absuelta por el jurado, que dictaminó de manera casi unánime homicidio justificado. El miembro del jurado que se abstuvo sostenía que le parecía increíble que una mujer tuviera un ladrón en ese hombre, que además de no usar antifaz tampoco usaba ninguna prenda. El Hotel Sunset Marquis en West Hollywood cuenta con un reglamento que impide a las estrellas de música hacer estropicios. La regla principal dice que a los huéspedes escandalosos se les echará a la calle, sin importar la cantidad de discos que hayan vendido. Este hotel cuenta con una lista amplia de estrellas mustias, que en sus habitaciones observan una disciplina ejemplar. Aunque traigan el historial de acabar con pisos completos,
Nada más por citar a los tres más espectaculares: Axl Rose, cantante famoso por bombardear peatones con teléfonos, frascos de shampoos y hasta muebles de talla manejable desde sus ventanas de hotel, con el anexo ocasional del socio más competente en el ramo de la demolición, el guitarrista Slash, que suele dejar como mínimo el colchón de su habitación sin borra y las paredes rociadas de sangre. Es, según el testimonio de una recamarera, una persona educada y fina. El diabólico Ozzy Osbourne, que después de arrancar la escena la cabeza de una gallina viva, se refugia en su habitación del Marquis a mirar televisión frente a un club sándwich. Y el colmo, los integrantes de Led Zeppelin, que en las habitaciones de este hotel eran tan peligrosos como un cuarteto dedicado a los villancicos. Funcionando de antídoto para la disciplina del Marquis, también en West Hollywood tenemos el Hyatt on Sunset, que en la década de los 70 ostentaba el póster de un hippie siniestro en tamaño natural, aureolado por la leyenda: trata a este hombre con respeto, puede que acabe de vender 1 millón de discos. El dueño de un automóvil convertible que había tenido el mal tino de estacionarse debajo del hotel de John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, tuvo el doble mal tino de quejarse en la recepción porque el interior de su coche estaba lleno de botes de cerveza, vacíos, que no eran suyos. La queja fue turnada al baterista, que con el póster del hippie bien aprendido y seguro de que no le estaban tratando precisamente con respeto, dejó caer en el interior del convertible, desde la altura de su balcón, una mesa de mármol californiano. En aquella rabieta de hotel de Nantes, en Francia, también tuvo lugar un gesto característico de Robert Plant. Para exorcizar al diablo de la ira que le causaba la ausencia de leche en su té, arrojó el televisor por la ventana. A la cuenta, que incluía los gastos del mobiliario y la inundación, se agregó el precio de la Trinitron, que se había extinguido contra el piso del estacionamiento. Peter Grant, sin discutir, entregó su tarjeta de crédito. El gerente del hotel, aliviado porque los destrozos habían sido provocados por una banda solvente, comentó que uno de sus sueños era arrojar el televisor por la ventana, como lo había hecho Mr. Plant. El manager, conmovido por semejante confesión, agregó el precio de otra tele en su voucher e invitó al gerente a que hiciera realidad su sueño. Después del copioso checkout, el gerente escogió una habitación, abrió la ventana y arrojó el aparato. La cuenta de la estancia de Kate Moon en el Hotel Drake, con todo y el agujero excavado en la pared, no fue tan elevada, considerando el ruidoso festejo de sus 20 años de edad, que tendría lugar una semana después en el lobby de un Holiday Inn tejano. En aquella celebración tumultuosa, que costó 24,000 libras esterlinas, el legendario baterista bañó de alcohol y viandas al personal, tocó solos maratónicos de tambor sobre los muebles y figurillas de Lladró, se rompió 2 dientes en un traspiés festivo y cuando llegó al cuerpo de seguridad, huyó desnudo al estacionamiento y robó un Lincoln Continental que condujo con notable maestría hasta el fondo de la alberca.